¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Espero que no lo hayamos confundido, pero queremos que se le manifieste esa chispa, ese deseo de saber más de todo lo que dice la Biblia, que es mucho lo que tenemos que aprender realmente, muchísimo. La siguiente pregunta nos llega por medio de mensajes de texto y dice: si asisto regularmente a la iglesia, adoro, oro y soy servidor, ¿cómo puedo controlar ataques de corajes y palabras incorrectas que se me escapan? Eso es muy buena pregunta, porque eso le ocurre a muchas personas. Déjame buscar un momentito aquí. Efesios en el 3er capítulo nos habla oh Señor, gracias. No, veo que no es en el 3er capítulo. Efesios. Estamos hablando, perdón, estamos hablando de vestidos y revestidos, dice la Biblia. Nos desvestimos del viejo hombre y nos revestimos del nuevo hombre. Ok. Vea cómo dice aquí, en Efesios capítulo 5. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo a nosotros, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ok, sigo leyendo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y aquí está, ni palabras deshonestas, es lo que está diciendo él. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No seáis pues participar con ellas, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Y vea cómo dice más al frente, en el versículo 12. Versículo 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Estoy buscando lo que le dije específicamente. Todo eso es lo que él está hablando. Pero la clave es, la única forma de vencer el coraje, de vencer el enojo, de vencer hablar palabras soeces, hablar palabras malas, hablar palabras ofensivas. La única forma que lo podemos evitar es andando en el Espíritu, desvistiéndonos del viejo hombre. Es Efesios 4:22. Okay. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, Eso mismo ahí. creado según Dios en la justicia y santidad. Y vestidos del nuevo hombre, versículo 24. Ajá, exacto. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí lo dice, por lo cual desechando mentira, hablad verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Y vea cómo dice, hallaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y habla del que joven, que hurtaba no hurte más, sino trabaje. O sea, lo que pasa es que las personas quieren que Dios los desvista y los vista. Y Dios nos está diciendo, desvístete tú del viejo hombre y vístete del nuevo hombre. Pero ¿cómo lo hago? Andando en el Espíritu. ¿Y cómo andamos en el Espíritu?
andando en la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a andar en la palabra de Dios? En la medida que usted se exponga a la palabra de Dios. Si usted no se expone a la palabra de Dios, es decir, escuchando la palabra, leyendo la palabra, meditando en la palabra, confesando en la palabra, Josué capítulo 1 lo señala, que de día y de noche meditemos en la palabra. Si lo hacemos así, sin lugar a dudas, y Salmo 1 lo señala también, y Jeremías lo dice también, estamos llamados a entender, Jeremías 17, estamos llamados a entender que usted y yo no tenemos otra alternativa. Si queremos eliminar, mira, la mayor parte de nosotros que venimos del mundo, todos sabemos hablar palabras malas, sabemos decir palabras malas, todos sabemos insultar en forma bien mala, pero en la medida que nos cedemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo sigue trabajando con nosotros y nosotros nos vestimos del nuevo hombre, del hombre espiritual. No continuamos siendo como el hombre carnal. Somos cristianos, pero somos carnales, porque estamos hablando cosas que no debemos de hablar, diciendo cosas que no debemos de decir. Y esto es para beneficio de nosotros. Escúcheme, porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. El agua dulce son las buenas palabras, el agua dulce es hablar en el Espíritu, hablar la palabra. El agua amarga es hablar las cosas del mundo. Y hay cristianos que en la iglesia todavía están hablando las cosas malas, las cosas del mundo. Como único lo vamos a controlar es en la medida que estemos en el Espíritu. Creo que Romanos capítulo 5 lo señala también. Romanos capítulo 8, versículo 5, gracias a Dios. Es que esto es tan y tan importante lo que estamos compartiendo. Desgraciadamente lo que acontece es que las personas quieren que sea el Espíritu Santo quien lo haga. Dios, haz esto conmigo, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque en el tercer versículo dice, porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, con E mayúscula. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí lo tienes claramente. ¿Y qué debemos hacer entonces? Andar en el Espíritu. ¿Y cómo andamos en el Espíritu? En la medida que nos cedamos a la palabra de Dios. Si la persona no medita en la palabra, si la persona no está pensando en la palabra, si la persona no está rumiando la palabra, masticándola y volviéndola a masticar, si la persona no está cedido a la palabra, jamás va a poder vencer el hablar malo, jamás va a poder vencer pensamientos malos. La Biblia lo señala con toda claridad, sobre todo toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo señala la palabra de Dios. Y ahí es donde está la clave para ser un cristiano exitoso. Mientras estemos hablando, como habla el mundo, no hemos perdido la salvación, no la vamos a perder por eso. Lo que pasa es que estamos perdiendo las bendiciones, la presencia de Dios, porque estamos en pecado. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. Eso lo dice en Efesios capítulo 5, que leímos hace un ratito. Y ahí está. Apóstol, en la siguiente pregunta nos llega por medio del chat y dice: una persona me comentó que en Puerto Rico no ocurren desastres mayores naturales por la cantidad de iglesias cristianas y cristianos que tenemos. ¿Podrá ser esto una razón por lo ocurrido en Haití, por la falta del cristianismo? Es una pregunta capciosa. Porque hubo algunas personas que se expresaron en ese respecto. Porque es que muchas personas no entienden lo que está aconteciendo